Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos al taller de Introducción a Machine Learning dentro de la Semana de Innovación y Emprendimiento. El día de hoy vamos a recibir este taller por parte del doctor Vinicio Carrera, docente del Departamento de Eléctrica y Electrónica, al cual voy a proceder a darle la palabra para que comience con el mismo. Muchas gracias por su asistencia. Buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por participar de este mini taller que vamos a llevarlo durante estos 4 días siguientes. Es un taller bastante introductorio a Machine Learning y claro, vamos a revisar algunos conceptos importantes que son de utilidad para entender esta tecnología que está revolucionando en realidad el mundo. Déjenme compartir entonces la pantalla con ustedes. Bien, espero que ustedes estén ya visualizando mis diapositivas. Como les comentaba, este es un taller bastante introductorio de apenas 4 horas, pero voy a hacer mi mayor esfuerzo para que la mayor cantidad de conceptos puedan ustedes llevar a cabo entendiendo cada una de las actividades que nosotros planeamos hacer. Entonces, yo he dividido este pequeño taller en 6 temáticas que creo que son las más importantes dentro de Machine Learning. El primero es una revisión introductoria de los principales conceptos dentro de Machine Learning e inmediatamente vamos a hacer un ejemplo aplicando una herramienta de desarrollo que es de muchísima utilidad y es MATLAB. Ya más adelante vamos a hablar de cada uno de los detalles que tenemos aquí. Posterior a eso vamos a nosotros a ver los clasificadores, que es una de las principales áreas dentro de Machine Learning, también algunos modelos para regresión y claro, aprendizaje no supervisado. Y finalmente vamos a dejar para el último día lo que tiene que ver con Deep Learning, que es justamente el estado del arte dentro de lo que se conoce como Machine Learning. Como este es un taller, y justamente lo he denominado taller y no curso, es debido justamente a que vamos a hacer algunas actividades prácticas. Como ustedes entienden, dado la cantidad de participantes y la modalidad que estamos llevando a cabo, virtual, va a ser muy complicado que yo durante la presentación y durante las actividades yo pueda resolver la mayor parte de inquietudes que ustedes vayan teniendo dentro de su ejecución de actividades. Pero creo que el material está estructurado de tal manera que es una especie de tutorial que ustedes pueden seguir fácilmente. Aquí ustedes pueden ver dentro de las diapositivas que se les va a hacer llegar a ustedes, a cada una de las personas inscritas dentro de este taller, para que ustedes puedan descargarse el material de las diferentes actividades como les estaba comentando. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una aplicación que nosotros vamos a trabajar bastante, que es un clasificador de sonidos del corazón, detectar corazones con algún defecto fisiológico de corazones sanos. Aquí tenemos la base de datos original, tenemos una pequeña matriz para trabajar en MATLAB, así como los scripts, es decir, los programitas que nos van a ayudar a nosotros a visualizar cada una de las actividades dentro de MATLAB. Por si alguien no dispone o no conoce mucho el software MATLAB, pues aquí está un link para descargarse la versión gratuita. Es una versión de prueba, pero dura 30 días, con lo cual ustedes pueden jugar durante un mes con todo el material que se les proporciona en este taller. Igual, si es que alguien también es un poco distante de lo que es programar en MATLAB, pues tenemos aquí un pequeño tutorial de las sentencias básicas que tiene MATLAB. Como ustedes pueden comprender, necesitamos alguna herramienta. Y claro, esta herramienta es súper poderosa, pero de vez en cuando necesitamos escribir un pequeño código. Y para eso es importante que ustedes se familiaricen con un lenguaje de programación. Creo que si ustedes conocen cualquier lenguaje de programación, por simple que sea, MATLAB les va a parecer mucho más sencillo y fácil de manejar. Y hay otros ejemplos aquí que iremos desarrollando a lo largo del taller. E inclusive
un conjunto de datos para trabajar, así como proyectos de Machine Learning que están disponibles en Internet a través de la plataforma Kaggle. Todo este material que he preparado para este taller, gran parte del material, tiene un copyright disclaimer que es de MathWorks, la empresa propietaria de MATLAB, pero es aplicable a cualquier otro tipo de plataforma en la que ustedes quieran trabajar. Entonces, como tenemos poco tiempo, veamos la introducción a lo que es Machine Learning. Quizás el término Machine Learning es relativamente complicado de entender, pero se puede asociar a un concepto que nació en la década de los 50, es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es la inteligencia que se demuestra por las máquinas. De hecho, hay un test que propuso Alan Turing para determinar si una máquina podía ser considerada inteligente o no, y era mantener una especie de diálogo y que la persona, sin saber si estaba hablando con una persona o no, sepa diferenciar. Si conseguía diferenciar, pues la máquina no era lo suficientemente inteligente. Noten que este término fue creado en 1955 en una conferencia donde participaron el padre de la inteligencia artificial, se le conoce a McCarthy, Alan Turing, Minsky, Newell y Simon. Actualmente, la inteligencia artificial, como se la intentaba visualizar en la década de los 50, ha cambiado un poco y actualmente es más una simulación del comportamiento inteligente de las personas. Pues pueden darse cuenta que el concepto definitivamente ha cambiado un poco. Yo en particular, en lugar de inteligencia artificial, a veces prefiero el término inteligencia computacional. ¿A qué se refiere la inteligencia computacional? A tener un computador o sistema diseñado para percibir su ambiente, entender su comportamiento y, claro, tomar acciones al respecto. Pensemos en los carros autónomos. Ustedes deben haber escuchado mucho de esas aplicaciones. Para que un carro sea autónomo, tiene que tener algún tipo de inteligencia. No sé si una inteligencia igual a los humanos, pero sí definitivamente una inteligencia computacional, ya que tiene que percibir el ambiente que lo rodea, entender el comportamiento de los otros autos, de las personas, y tomar acciones en cuanto a conducir ese vehículo de forma segura y eficiente hacia su destino. Esta inteligencia computacional está revolucionando definitivamente las actividades humanas. Se estima que todo esto relacionado con inteligencia artificial creará un valor económico de aproximadamente 13 trillones de dólares alrededor del mundo hasta 2030, de acuerdo a una predicción de McKinsey. Esto es justamente por lo que te acabo de mencionar. La inteligencia artificial está transformando todo lo que tiene que ver con la ingeniería en aplicaciones tanto en industria como en muchísimas otras áreas. Entonces, esto hace que definitivamente haya un interés en lo que es la inteligencia artificial. Pero bueno, nosotros no estamos aquí para hablar de inteligencia artificial como un todo. Vamos a hablar específicamente de Machine Learning y queremos entender cuál es la relación entre Machine Learning y inteligencia artificial. Como les decía, inteligencia artificial nace en la década de los 40-50 e inicialmente se orienta a la creación de juegos. Querer ganar en un juego como ajedrez, damas, go, etc. Hasta la década de los 80 es lo único que se conoce y quizás el producto más significativo que se tiene dentro de inteligencia artificial son los sistemas expertos. Eran programitas de software que me ayudaban a tomar decisiones, pero era basado en reglas. Incluso se crean algunos lenguajes de programación como Prolog y Lisp para crear esos sistemas expertos. Sin embargo, es de 1980 que esta inteligencia artificial tradicional, llamémosle así, cambia a lo que hoy le conocemos como Machine Learning. ¿Qué es Machine Learning? Es aprender de los datos, aprender de la experiencia. Y esto comienza a crecer justamente a partir de 1980, cuando las redes neuronales comienzan a florecer. Los primeros modelos suficientemente capaces de generar aplicaciones interesantes. Esto, claro, evolucionó en la década de los 80-90 y tuvo una pequeña para a inicios del 2000 porque los modelos de Machine Learning tuvieron también sus limitaciones, así como tuvo también la inteligencia artificial tradicional al final de la década de los 70. Y surge, afortunadamente, en la década de los 2010 lo que hoy se conoce como Deep Learning. Deep Learning no es más que modelos de Machine Learning con una complejidad un poquito más elevada debido al aparecimiento de hardware mucho más poderoso y aplicaciones basadas en lo que se conoce como Big Data.
Entonces ahora, actualmente, Deep Learning es lo que está conduciendo las aplicaciones de inteligencia artificial y ha creado este boom en cuanto a la utilidad que puede tener en diferentes industrias y áreas de ingeniería. Y esta parte es lo que justamente nosotros vamos a intentar entender a través de ejemplos simples y actividades, como les comentaba, dentro de lo que es una plataforma de desarrollo como MATLAB. Bien, pero ¿qué es Machine Learning? Ya en forma concreta. Machine Learning enseña a los computadores a hacer lo que viene naturalmente en los humanos y animales. ¿Qué es lo que nosotros hacemos desde que nacemos? Aprendemos de la experiencia. Aprendemos que si alguien nos da un conjunto de figuras geométricas y nos dice que esas figuras geométricas son triángulo, la próxima vez que veamos una figura similar a esa, definitivamente la encasillamos como triángulo. Entonces, es la experiencia la que define lo que aprendemos. Entonces, nosotros vamos a crear algoritmos computacionales de Machine Learning que usan estos métodos computacionales para aprender directamente de los datos. No necesitamos sino ejemplos, datos, cantidad de información de la cual estos modelos van a aprender, sin depender en ecuaciones o estructuras complejas para modelar ese conocimiento. Los algoritmos de Machine Learning encuentran los patrones naturales que están en los datos. Este tipo de información, para inclusive nosotros las personas a veces es difícil de entender qué es lo que está aconteciendo en los datos, cómo es que son las tendencias de esos datos, y generan justamente, encontrando esos patrones, información que nos ayuda a tomar mejores decisiones y predecir en algunos casos lo que va a acontecer a futuro. Estos algoritmos se adaptan para mejorar el desempeño, como el número de ejemplos disponibles incrementa. Entonces, si yo tengo muchísimos ejemplos de una determinada aplicación, como ya más adelante vamos a ver, por ejemplo, clasificación de email en spam y email genuino, pues mientras más ejemplos de emails tenga, más se va a adaptar el algoritmo y más eficiente, más exacto va a ser su ejecución. Actualmente, Machine Learning está siendo utilizado para construir modelos en muchas áreas de la ingeniería, tanto áreas sociales como también otras áreas científicas. Veamos entonces algunas aplicaciones antes de, como les digo, entrar ya en materia de probar algoritmos de Machine Learning. Machine Learning actualmente se usa en muchas situaciones de decisión crítica, como por ejemplo diagnóstico médico. Una de las primeras aplicaciones que vamos a trabajar es justamente monitoreo de señales auditivas del corazón, lo que tiene que ver con el mercado de valores, intercambio de bolsa y demás, predicción de carga energética para una ciudad, para una planta eléctrica y muchas más. Aquí en la figura podemos ver algunos ejemplos más significativos, por ejemplo la robótica y sistemas autónomos. Es imposible pensar en un sistema autónomo, robótico, drones autónomos que no requieran algún tipo de machine learning para mejorar su desempeño. Lo mismo la automatización industrial. Ahí lo que se conoce el área de control inteligente. El control inteligente está basado justamente en la teoría básica de control más machine learning. Acá mantenimiento predictivo. Resulta que a veces es difícil saber cuándo una maquinaria va a fallar hasta que acontece ese evento. Pues mediante mediciones de ciertas variables en esa maquinaria uno puede predecir si es que un motor, si es que una turbina, si es que un generador eólico está ya por fallar en base justamente a estas técnicas de machine learning. Monitoreo de pacientes, ya hemos hablado, aplicaciones biomédicas, determinación de condiciones cardíacas, inclusive en lo que tiene que ver con manejo de señales del electroencefalograma para entender cómo estas señales nos indican qué es lo que una persona está pensando. Lo mismo la parte de predicción, no solamente en el campo eléctrico, sino también en el mercado de valores. Y finalmente, una de las aplicaciones que está siendo muy desarrollada en los últimos tiempos es lo que se conoce como los coches autónomos. Pues ahí pueden darse cuenta que justamente la necesidad de aplicaciones de Machine Learning va creciendo conforme nosotros encontramos nuevas utilidades de estos algoritmos de aprendizaje automático. Con la venida justamente de lo que se conoce como Big Data, es decir, hay muchísima información digital almacenada en grandes bases de datos.
Esto ha hecho que Machine Learning inclusive mejore más aún su capacidad de ser aplicable en otras áreas para resolver problemas en muchísimas aplicaciones. Por ejemplo, todo lo que es procesamiento de imágenes y visión por computadora. Un ejemplo, reconocimiento de rostros, detección de movimiento, detección de objetos, es de mucha utilidad. Ustedes ven ahora justamente en el ECO 911 la aplicación Distanciados, lo que hace es reconocer personas en los videos de videovigilancia y establecer la distancia que sea al menos de 2 metros. Pero reconocer personas en una secuencia de video no es tarea simple. Sin embargo, a través de Machine Learning se pueden crear esquemas, y al final del curso vamos a ver en la parte de Deep Learning cómo es que eso funciona a través de un esquemita llamado YOLO. En lo que tiene que ver con finanzas computacionales, para hacer calificación de crédito en las personas o algoritmos para venta y compra de acciones, también se puede usar Machine Learning. En lo que tiene que ver con biología computacional, para detección de tumores, para descubrimiento de nuevas medicinas o drogas, para secuenciamiento de DNA, se usa bastante. En lo que tiene que ver con producción de energía, pues para justamente predecir el precio y la carga de la energía eléctrica en países desarrollados se usa mucho esas técnicas. En la parte de automóviles, aeroespacial y de manufactura, pues para hacer la predicción justamente de cuáles son las condiciones que optimizan el funcionamiento de una determinada maquinaria. Para procesamiento de lenguaje natural, aquí se usa mucho en búsqueda de información y asistentes digitales. Ustedes han escuchado ahora Alexa, por ejemplo, que ustedes simplemente dan las órdenes y el asistente digital se encarga de cuidar de todo el resto de equipos que están en su casa. Para eso se requiere entender lo que la persona habla y entender, o mejor dicho, captar la idea que se da en una oración. No es tarea simple. A través de Machine Learning se ha hecho este procesamiento de lenguaje natural. Y finalmente, algo que también es muy común a nosotros, máquinas de recomendación o motores de recomendación, como es lo que se conoce, que se usa mucho para e-commerce, para comercio electrónico y también para marketing. Uno entra en Netflix y inmediatamente le salen las películas que probablemente me van a gustar a mí. Uno va a una tienda de productos para el hogar y pues inmediatamente me salen cuáles son los elementos que quizás me interesa más adquirir. Pues todo esto está soportado en la actualidad a través de técnicas de Machine Learning. Aquí un ejemplo ya para comenzar a entender cómo es que este Machine Learning funciona. Imagínense que yo tengo un conjunto de emails, mi inbox dentro de mi email de la AES. ¿Qué va a pasar? Que bueno, en este conjunto de emails hay varios emails, o la mayoría quizás, que son spam, emails no deseados, y otros que son emails genuinos, que no son spam. Yo puedo ver a Machine Learning como si fuese una caja negra. Una caja que tiene una entrada, que son el conjunto de emails, y la salida es una etiqueta que me dice ¿es spam o no es spam? Así de fácil es de la utilización de Machine Learning. Claro, eso para hacer una aplicación sin muchas garantías de éxito en cuanto a la confiabilidad de ese sistema. Es necesario justamente la introducción que vamos a hacer más adelante en definir qué tipos de modelos, qué tipos de algoritmos podemos usar aquí. ¿Cómo es que esos emails tienen o no que ser transformados para que estos algoritmos sean lo más exactos posibles y me den esta calificación de manera adecuada? Pues como ven, un esquema simple es pensar que Machine Learning es una especie de caja negra. Ustedes escogen un algoritmo, lo colocan y cruzan los dedos para que funcione bien. Sin embargo, esta aplicación de Machine Learning requiere justamente conocer qué tipos de algoritmos tenemos disponibles, cómo es que se pueden sintonizar, tunear los parámetros dentro de cada algoritmo para mejorar el desempeño de cada uno de ellos. En definitiva, esto de aquí se podría hacer a través de dos técnicas, que son las dos técnicas más generales que tenemos dentro de Machine Learning. La primera es el aprendizaje supervisado. ¿Qué es el aprendizaje supervisado? Es el aprendizaje que entrena un modelo, o sea, crea justamente esta cajita negra ya entrenada para que haga esta actividad. ¿Basada en qué? En las entradas y datos de salida que son conocidos. En otras palabras, yo necesito que alguien se dé el trabajito de tomar todos mis emails y ponerles una etiqueta al lado. Spam, no spam, spam, no spam. Y esa es la parte más difícil. Es la parte más complicada de este Machine Learning. Tener una base de datos con etiquetas. Que cada una de mis emails, ya alguien
le diga al sistema qué tipo de salida yo espero. Y claro, con esos ejemplos de emails que son spam e emails que no son spam, yo voy a entrenar este modelo para que al final aprenda. Y claro, ustedes van a decir, ¿cuál es el asunto de entrenarle con algo que yo ya sé? Que de ahora en adelante yo puedo usar este modelo para los emails que lleguen en el futuro. Como ya este modelo fue entrenado con emails del pasado, con ejemplos que acontecieron el año pasado, por ejemplo, en mi caso, pues ahora este modelo va a aprender de esos ejemplos porque fueron etiquetados, y de ahora en adelante ya solo necesito presentarle nuevos emails y él me va a decir si son o no son spam. La otra alternativa de Machine Learning es el aprendizaje no supervisado, el cual lo que va a hacer es encontrar patrones o estructuras intrínsecas de los datos e intentar diferenciar. Este aprendizaje no supervisado es un poquito más complicado, obviamente, ya que el resultado del aprendizaje no es necesariamente la etiqueta spam, no spam, sino que me dice, del conjunto de emails del año pasado, como nadie me dijo si son spam o no spam, yo lo que he encontrado son estos dos grupos de emails, grupo 1 y grupo 2. Parece que son bastante distintos los grupos y estos emails están clasificados de esa manera. Toca a la persona que está estructurando el modelo determinar si esa clasificación en 2, en 3, en 4 grupos es de utilidad o no para la aplicación que yo quiero determinar. Ya más adelante vamos a volver obviamente a un capítulo completo de aprendizaje no supervisado donde veremos mayores detalles de este tipo de aplicación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos las técnicas de Machine Learning que, como vemos, se dividen en aprendizaje supervisado y no supervisado. En aprendizaje supervisado, en la parte inferior aquí, desarrolla modelos predictivos basados en datos de entrada y salida. O sea, tengo que darle el ejemplo de entrada y decirle cuál es la salida que yo deseo. Aquí hay dos alternativas. O clasifico, le doy una etiqueta como spam, no spam, o la otra es cuando la salida es numérica. Por ejemplo, en el caso de la predicción del precio del petróleo, yo puedo crear un modelo fácilmente en base a históricos de cuál ha sido el precio del petróleo en los últimos años e intentar crear un modelo que me indique cuál va a ser el precio del petróleo en el próximo año. Esto ya no es clasificación, porque no le estoy dando una etiqueta como un nombre, spam o no spam, sino que yo necesito un valor. Cuando la salida del sistema o del modelo es un valor, en lugar de clasificación le llamamos regresión. Hay modelos para clasificación que funcionan muy bien, y para regresión también hay otro conjunto de modelos que también tendremos oportunidad de discutir. Cuando no es aprendizaje supervisado, podemos usar el aprendizaje no supervisado. En este caso, la técnica más conocida dentro del aprendizaje no supervisado es clustering, hacer grupos de las entradas que nosotros tenemos. ¿Cómo funciona un poquito más en detalle el aprendizaje supervisado? Aunque ya les adelanté algo de esto. El objetivo del aprendizaje supervisado es construir modelos que hacen predicciones basados en la evidencia que está justamente presente con cierta incertidumbre. Entonces, un algoritmo de aprendizaje supervisado toma un conjunto de datos de entrada y respuestas conocidas y entrena el modelo para que ese modelo esté en capacidad de predecir. Justamente lo que les había dicho en el caso del ejemplo del email. Si yo tengo aquí un montón de emails y además de los emails tengo la etiqueta lo que es spam y lo que no es spam. Con ese conjunto de datos yo puedo escoger un algoritmo de entrenamiento y entrenar un modelo en particular. Ya vamos a ver que hay varios modelos que podemos usar. Ese modelo, una vez que ha sido entrenado por esta rama superior, con los ejemplos de datos etiquetados y un algoritmo que ustedes hayan escogido, tenemos un modelo. Cuando ya se crea el modelo, pues van a ver otros datos cada vez que llegue un email nuevo. Yo puedo simplemente presentarle al modelo y ese modelo me va a indicar si efectivamente es spam o no spam, o sea, le va a etiquetar o predecir básicamente qué es lo que ese nuevo email es respecto a los ejemplos que yo vi anteriormente. Dentro de aprendizaje supervisado, como ya mencionamos, hay dos alternativas, o clasificación o regresión. En el caso de clasificación, las respuestas son discretas. Aquí tenemos un ejemplo en el gráfico inferior para que se entienda mejor qué es clasificación. Imaginen, olvídense de las etiquetas que están en los ejes de X y Y, pero imaginen que aquí tengo mediciones de personas. En el eje X está la edad
en el eje Y está la estatura. Digamos que yo he hecho estos análisis en base a personas entre 1 y 20 años. Entonces, hay personas que ya tienen una edad relativamente alta y son pequeñas, hay otras que son bastante jóvenes en el eje X y tienen una altura significativa. Imaginemos además que la idea es, en base a esas mediciones, definir quién es hombre y quién es mujer. Por las características que tenemos en nuestra población, digamos que los puntos en azul son mujeres, en los puntos en verde son hombres. Claro, yo quisiese desarrollar un modelo que, dándole la edad que tiene esa persona, entre 1 y 20 años, y dándole la estatura que esa persona tiene, me diga si es que es hombre o mujer. Eso es un clasificador. Entonces voy a tomar mediciones, como ven aquí, una nube de puntos, donde, claro, hay de todo, ¿no? Hay personas muy jóvenes y ya relativamente cercanas a 20 años que tienen estaturas o muy pequeñas o que son bastante grandes. Pero lo que yo quisiera encontrar es una manera de distinguir quiénes son hombres y quiénes son mujeres. Si yo escojo esta línea de aquí para separar los hombres de las mujeres, veo que cometo errores. Existen mujeres, los puntitos en azul, que están en la zona de hombres. Claro, una mujer bastante joven que es alta, se puede dar esa situación. O hay también puntitos verdes que están del otro lado. Hombres que tienen una edad ya relativamente avanzada, en torno de 20 años, y son pequeños. Y claro, son mal clasificados. Lo ideal sería crear un modelo que sea lo suficientemente exacto para que estos errores no se produzcan. ¿Qué podemos hacer? Incluir otras variables, porque aquí con 2 variables parece que es casi imposible. En cambio, ¿qué es la regresión? La regresión predice valores continuos. Entonces aquí imagínense lo mismo, tenemos valores de edad y estatura. Puede ser que haya un modelo lineal que justamente relacione de manera bastante cercana a la realidad. Cada vez que yo le dé a una el dato de una persona de cuál es la edad, el modelo me dice aproximadamente cuál es la estatura. Obviamente, esto no siempre es una estructura lineal como aquí. Porque si fuese lineal, nosotros tenemos la posibilidad de modelos más simples que Machine Learning para hacer regresión, para hacer una interpolación de puntos. Sin embargo, Machine Learning permite hacer interpolaciones, o en este caso técnicas de regresión, inclusive con modelos muy complicados, donde está muy lejano de ser una línea. Pueden ser ecuaciones que a veces uno ni siquiera tiene idea de cuál es la forma de esa ecuación. Sin embargo, Machine Learning, en base a los datos, aprende a hacer esas técnicas de regresión. Siguiendo del aprendizaje supervisado, tenemos el aprendizaje no supervisado. En este caso, como ya mencionamos, el aprendizaje no supervisado encuentra patrones ocultos o estructuras intrínsecas en los datos. Es normalmente usado para encontrar inferencias a partir del conjunto de datos, consistiendo de etiquetas que se les coloca a esos grupos. Clustering es el algoritmo o las técnicas más comúnmente utilizadas en aprendizaje no supervisado. Se usa para análisis exploratorio principalmente. Cuando uno no tiene idea cómo manejar los datos, a veces simplemente hace clustering para ver qué resultado tiene, y de esa manera, con ese análisis exploratorio, encontrar algunos patrones o grupos de datos interesantes. Aplicaciones en las que se ha hecho con clustering incluyen el análisis de secuencias de genomas, investigación de mercado, reconocimiento de objetos y muchísimas otras más. Veamos igual con un gráfico cómo es el clustering. Lo mismo, partamos del ejemplo que hemos estado mencionando. Imaginen que estos puntitos, cada puntito es una persona. En el eje X, a pesar de los datos que están ahí, consideramos que en el eje X está la edad de la persona, entre 1 y 20 años. Y en el eje Y está la estatura. Claro, hay infinidad de personas aquí, no solo en nuestro país, sino en el planeta. Van a ver casi en todas las ubicaciones de este gráfico puntos. Hay personas muy altas, muy jóvenes, etcétera, etcétera. Si yo no tengo idea de cómo asociar a una clase, yo puedo simplemente aplicar clustering. Y clustering, uno de los resultados posibles, porque depende del algoritmo, podría ser este gráfico de acá. Usted me dice, bueno, ¿y qué significa eso? Bueno, aparentemente hay un grupo de personas que es de edad ya cercana a los 20 años y son pequeñas. El algoritmo dice que hay algo de similar entre ellos. Hay una característica que los une. Son personas de edad cercana a 20 años y
de estatura pequeña. Hay otro grupo, en cambio, que son bastante altos, los de verde. Y hay otro grupo, que son los más jóvenes, que ellos también tienen una estatura que varía ligeramente. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, esto me sirve para analizar el tipo de información. Algo que a lo mejor no se veía en todos los datos juntos, con clustering puedo hacer unos patrones. Yo esperaría de ese análisis que pretendo hacer. Ya hablando de algoritmos puntuales, de modelos, tenemos aquí una lista, no es exhaustiva obviamente, de los algoritmos más usados para aprendizaje supervisado y para aprendizaje no supervisado. Para aprendizaje supervisado, como mencionamos, tenemos clasificación y regresión. En lo que tiene que ver con clasificación, uno de los algoritmos que actualmente se usa bastante es Support Vector Machine, máquinas de vector soporte. Son muy útiles, ya vamos a hacer ejercicios con eso y van a ver la utilidad que tiene usar SVMs, también les conocen, o como dicen en España, SVMs. Análisis discriminante es otra técnica de clasificación. Clasificador Naive-Bayes, basado en teoría de probabilidad de Bayes. Bayes ingenuo sería la traducción. Vecino más cercano. Y finalmente, redes neuronales. Yo, entre todos estos, los que a mí me ha agradado bastante trabajar, está redes neuronales y Support Vector Machine, máquinas de vector de soporte para clasificación. En lo que tiene que ver con para regresión, hay técnicas bastante ya analizadas en la parte estadística, como regresión lineal, vectores soporte utilizado para regresión en lugar de SVM se conocen como SVRs, métodos de ensamblaje, árboles de decisión y también redes neuronales. En lo que tiene que ver con clustering, hay algoritmos como el K-means, K-medois, Fuzzy-C-means. Hay algoritmos jerárquicos, hay mezclas gaussianas, también se puede usar redes neuronales para aprendizaje no supervisado y finalmente modelos ocultos de Markov. Entonces, y esto, como les digo, no es un listado exhaustivo, son solamente ejemplos de algoritmos que podemos usar. Nosotros, a lo largo de este taller, que es bastante cortito, vamos a usar los principales. Máquinas de vector soporte y redes neuronales. En regresión, SVR, que es regresión por máquinas de vector soporte, y probablemente árboles de decisión. Y en aprendizaje no supervisado vamos a centrarnos en el K-means, K-medois y el Fuzzy-C-means, básicamente. Los otros son también interesantes, pero como ustedes entienden, por la brevedad del tiempo, no da para cubrir mucho más. Ahora bien, con esta cantidad de algoritmos, es bastante complicado hacer la selección del algoritmo correcto. Si yo les digo, tengo esta aplicación de clasificación de email, la idea de ¿qué algoritmo uso? Bueno, hay docenas de aprendizajes, tanto supervisados como no supervisados, y cada uno tiene su esquema distinto de aplicarse, inclusive de aprender, y los resultados son también variables en términos de la exactitud que pueden presentar. No hay ningún método que se diga siempre ese clasificador es el mejor. No podría decir que redes neuronales siempre tengo que usar o que solamente SVMs puedo usar. Encontrar justamente ese algoritmo correcto es una especie de tentativa y error. Entonces, investigadores experimentados en esta parte no pueden a priori lanzar una idea de este algoritmo debe funcionar mejor. Como les digo, a veces tenemos preferencias. Yo prefiero, me gusta mucho trabajar con SVMs y redes neuronales, pero nada indica que a lo mejor otra alternativa como vecino más cercano o como árbol de decisión quizás me genera resultados bastante útiles. Además de eso, la selección del algoritmo también depende del tamaño y tipo de datos. Por ejemplo, redes neuronales, si es que la cantidad de datos que yo tengo es muy grande, me va a tomar muchísimo tiempo el entrenamiento. En cambio, algoritmos como árbol de decisión son algoritmos muy rápidos, mismo que el número de datos que yo tenga sea extremadamente grande. Entonces, dependiendo también del tamaño y del tipo de datos que yo tengo para trabajar, posiblemente yo voy a querer, a partir de esos datos, encontrar cuál algoritmo podría ser más utilizado o más útil en mi aplicación. Esto, como les indico, viene con la experiencia, e incluso gente que trabaja ya años en esto
sufre también de querer escoger cuál es el mejor algoritmo para su aplicación. Ahora, ¿cuándo ustedes deberían usar Machine Learning? Porque claro, alguien va a decir, pues yo no necesito usar Machine Learning, yo tengo una técnica, un modelo que funciona muy bien. Por ejemplo, la gente que trabaja en control ya tienen técnicas de controladores PID que les funciona muy bien en su aplicación. ¿Para qué yo voy a querer hacer Machine Learning? Resulta que yo, cuando la tarea es compleja o involucra una gran cantidad de datos y variables, si hay muchísimos datos y muchísimas variables, es probable que el modelo sea extremadamente inmanejable y la tarea se vuelva tan complicada porque no existe ninguna fórmula o ecuación que rápidamente las entradas la convierten en una salida. Por ejemplo, Machine Learning es una buenísima opción si usted necesita manejar situaciones como, por ejemplo, las reglas no están escritas y las ecuaciones son muy complicadas. Imagínense que les digo, tienen que hacer un sistema de reconocimiento de rostros. Escriban las reglas con las cuales ustedes van a programar una aplicación que en base a mediciones, en base a estructuras que aparezcan en la imagen, ustedes me digan qué persona es. Entonces, ¿qué reglas existen para el reconocimiento de rostros de una persona? No sé, medir la distancia entre pómulos, la separación entre ojos, la distancia de la punta de la nariz al labio inferior. Podemos sacar un montón de métricas, pero intenten encontrar una ecuación que definitivamente les diga, después de mezclar todos esos números, es Pepito o Juanito. Es muy complicado. Si esa tarea es muy complicada y no existen esas reglas de ecuaciones, una solución facilísima es, vamos a Machine Learning. En Machine Learning no necesito reglas, necesito ejemplos. Pues tengo que tomar varias fotos de las personas que quiero reconocer, presentarle al modelo y el modelo probablemente va a aprender a diferenciar Juanito de Pepito, así de simple. Otra es cuando las reglas de esa tarea que quiero realizar están cambiando constantemente. En otras palabras, hoy funciona de una manera, mañana el sistema quizás funciona de otra. Ejemplos de esa aplicación: ataques informáticos. Yo quiero hacer un sistema que detecte si mi red corporativa está siendo atacada. Pues yo puedo crear un conjunto de reglas, un IDS que le llaman, pero esas reglas funcionan hoy. El día de mañana los intrusos informáticos se idean otro mecanismo para atacar mi red, lo cual hace que pues el trabajo que hice inicialmente deje de tener sentido. Si las reglas están cambiando constantemente, quizás Machine Learning es una alternativa, porque Machine Learning tiene la posibilidad de irse refinando, puliendo conforme adquiere más datos. Si hoy funciona de una manera y mañana funciona de otra, esos datos de mañana van a servir para entrenar el sistema y garantizar que la aplicación continúe haciendo su trabajo de manera efectiva. Si la naturaleza de los datos cambia y el programa necesita adaptarse, por ejemplo en la predicción de bolsa de valores, las reglas que manejan bolsa de valores dependen de una cantidad de factores, incluso políticos. Una cosa es si estamos en año de elección y otra cosa es si no estamos en año de elección. Si estalla por ahí una guerra en Medio Oriente, pues la bolsa de valores cambia drásticamente. Entonces, como ustedes entienden, ese tipo de situaciones no pueden ser codificadas en reglas porque no se sabe qué es lo que va a acontecer. Pero Machine Learning en estos casos sí puede hacer su trabajo de manera relativamente eficiente. Bien, ya estamos terminando con esta introducción. Yo sé que esta partita es la más aburrida porque no estamos poniendo manos a la masa como yo desearía en un taller. Pero vemos esta parte del workflow y ahí ya comenzamos a hablar de un ejemplo que vamos a trabajar en los siguientes días y utilizando obviamente las herramientas que tenemos a disposición. Y tomar algunas acciones. Entonces necesitamos un workflow, o sea, un flujo de trabajo suficientemente robusto y sólido que prepare los datos. Recuerden que necesitamos datos para entrenar el modelo. No es solamente tener un modelo y ver qué pasa, sino tenemos datos. Y esos datos tienen que ser preparados, analizados y estructurados de tal manera que el modelo después pueda absorberlos de la mejor forma. Tenemos, claro, que crear el modelo y diseñar el sistema en el cual el modelo va a ejecutar. Porque noten, estas aplicaciones
si bien en la parte académica, una vez que yo tengo la aplicación, funciona en mi computador y está operativo, no me sirve de nada si es que la aplicación en la vida real todavía no está estructurada. La mayor parte de estos modelos, que si bien ejecutan en mi computador, tienen que ser desarrollados en hardware o equipos de la empresa, donde las actividades de reconocimiento, de clasificación o de regresión van a llevarse a cabo. A veces ese hardware no es muy estándar, no es muy fácil de manejar, pero este modelo tiene que integrarse dentro de esas actividades. Entonces, tomar los datos y hacerlos útiles para que el modelo trabaje es el factor más crítico. Normalmente, trabajar con los datos iniciales es lo que representa el mayor esfuerzo que el investigador hace dentro de Machine Learning. Tiene que preparar esos datos. Y para preparar los datos requiero que quien está manejando conozca de ese dominio. Ya vamos a hablar más adelante de señales audibles del corazón. Si yo no sé nada de procesamiento de audio, ¿cómo es que voy a entrenar un modelo para que reconozca la señal de un corazón sano de la señal de un corazón enfermo? Entonces es necesario tener cierto dominio, cierta experiencia en esa área donde los datos han sido almacenados. Y claro, Machine Learning, además de eso, requiere grandes cantidades de datos y a veces nosotros no tenemos los suficientes. Imaginen ustedes que van al hospital y le piden que grabe unos 2 personas las señales del corazón. Pues con esta cantidad de Machine Learning no funciona. Necesito cientos, si no es miles de grabaciones. Y claro, esta actividad puede llevarnos muchísimo tiempo y complicar las tareas de la aplicación de estos modelos. En definitiva, ya de manera un poquito más gráfica para que ustedes entiendan cuál es el flujo de las señales que nosotros vamos a manejar. Imagínense que aquí tenemos un conjunto de datos. Puede ser señales médicas, puede ser conjunto de emails, puede ser inclusive fotografías de gente que yo quiero reconocer. Estas señales están en crudo, de tal forma que su procesamiento no siempre es fácil. Imaginen si yo tengo mi inbox, pues para procesar tengo que extraer cada email de mi inbox y eso requiere alguna automatización, algún programita que de cada uno de los mi emails extraiga la información más útil. Entonces eso es la búsqueda de esos datos. Esos datos tienen que ser preparados. ¿Cómo se preparan? A través de algún procesamiento. Se extraen características. ¿Qué es lo que más relevante aparece en esos datos? Y se hace a veces una escala o una selección de esos datos para mejorar las posibilidades que el modelo haga un buen trabajo. Pues una vez que yo tengo los datos, no es suficiente para entrar al modelo. Estos datos, como ven aquí, tienen que ser preparados con un diferente conjunto de actividades que vamos a hacer justamente más adelante. El modelo, lo que necesita saber qué algoritmo yo voy a usar. Puedo intentar varios algoritmos, o en la mayor parte de trabajos de investigación se usan varios algoritmos para comparar y ver cuál es el que genera el mejor modelo. Una vez que tengo el modelo, yo tengo que evaluarlo, saber qué tan bueno fue cada modelo, cuál es la exactitud. Si yo tenía que determinar cuál era spam de los emails, cuál era spam y cuál era no era spam, yo esperaría que la exactitud sea el 99.9%, que a lo mejor un email que era spam me venga a mi bandeja de entrada, pero no que la exactitud sea 80%. Cada 10 emails, 2 se pasan, no sería adecuado. Yo tengo que garantizar a través de una evaluación. Si es que esta evaluación es satisfactoria, yo después desarrollo el modelo ya en un hardware, posiblemente en la interfase de red de mi empresa, para que ya aplique esas reglas, ese modelo, y filtre todo lo que es spam y no llegue a los servidores de mi sistema. Pero, claro, si es que el modelo no es satisfactorio, yo tengo que volver a revisar todo lo de acá. Los datos no puedo cambiar, los datos son originales, es mi conjunto de emails, pero a través de esta evaluación, a lo mejor yo tengo que cambiar la forma como estoy preprocesando los datos, tengo que cambiar las características que extraje de esos datos, o a lo mejor el mecanismo de escala y preprocesamiento. Entonces, los factores clave para que ustedes tengan un sistema de Machine Learning funcional es, primero, comenzar con un conjunto completo de algoritmos y modelos que ya existan. Yo no voy a codificar desde cero una red neuronal. No voy a encontrar el código en C de lo que es una red neuronal y ponerme a cambiar eso. Sería bueno que ustedes tengan como herramientas un conjunto de estos algoritmos
ya modelos preconstruidos, de tal manera que ustedes solo adapten a la actividad que ustedes quieren hacer. Para eso es necesario usar aplicaciones de diseño y análisis que sean productivas. Y por eso es que yo he escogido una plataforma como MATLAB. Ya vamos a ver que existen otras plataformas. Pero todas esas plataformas comparten el asunto de mientras más complicada es la tarea, más difícil es el manejo de la plataforma y más tiempo se requiere para su entrenamiento. Entonces, vamos a ver que mientras estas aplicaciones existan, la tarea de analizar el resultado se vuelve un poquito más simple. Trabajar también con ecosistemas abiertos, donde se puedan intercambiar. Por ejemplo, yo necesito analizar los datos. Si mi plataforma es solamente orientada a hacer modelos de Machine Learning, pues no voy a poder hacer el análisis de los datos de entrada, hacer un filtrado, hacer un análisis gráfico, porque la herramienta no me permite. Sería bueno que este sistema sea abierto de tal manera que se pueda añadir funciones de análisis con la creación de modelo e inclusive después herramientas de desarrollo para ya generar el código final que vaya en los servidores de la empresa o en el hardware específico. Y obviamente el otro problema es que Machine Learning requiere muchas veces gran tiempo de procesamiento. Muchas veces se usa aceleración a través de GPUs, unidades de procesamiento gráfico, o a veces procesamiento paralelo en esta máquina. Por ejemplo, ya vamos a ver cuando yo comience a ejecutar. Afortunadamente tengo aquí 4 núcleos, entonces la herramienta automáticamente distribuye mis tareas en 4 núcleos. Si es que mi herramienta no tuviese esa funcionalidad, o si tuviese una GPU, que por cierto mi máquina no tiene, pero si tuviese una GPU, que mi software automáticamente busque la GPU y le mande a entrenar allá la red, pues eso necesito que la herramienta sea muy funcional. Entonces, los sistemas, el diseño del sistema debe considerar que los modelos existen dentro de un sistema completo. Como les decía, una vez que funcione mi computador, no es que ya está listo el sistema. Debe hacerse alguna integración con algún hardware, con algunos elementos adicionales que están disponibles dentro de este ecosistema abierto que les decía. Entonces, para eso necesitamos trabajar con CPUs. En mi caso voy a usar los 4 núcleos. Si tuviese una GPU, también sería bueno que la utilice, o si tuviese FPGAs, que son estructuras de hardware programables más funcionales, también sería interesante. De tal manera que los modelos de Machine Learning ejecuten, ya sea en hardware embebido, que a veces es necesario así, una cámara de videovigilancia o un dron, por ejemplo, de videovigilancia. Sería bueno que los algoritmos ejecuten mismo dentro del dron, que no tenga que primero comunicar a un centro de datos para que ahí se procese y después indicarle al dron un tiempo después qué es lo que se ha encontrado. También hay veces que es necesario que ejecuten en los sistemas empresariales, dentro de los servidores, pero cada uno de esos tiene sus ventajas y desventajas. De cualquier manera, el proceso ya de deployment, de desarrollo de la aplicación, es acelerado cuando uno tiene la herramienta suficiente como para generar esos modelos que se encajan exactamente en esas estructuras. Digamos, yo tengo una Raspberry Pi, es una tarjeta relativamente barata, menos de $50, y que funciona como un computador con cámara de video y demás. ¿Será que yo quiero que ahí ejecute mi aplicación? Pues tengo que ver si es que mi herramienta de desarrollo permite generar el código para la Raspberry Pi, y que una vez que ya está en la Raspberry Pi, funciona todo el modelo sin ningún cambio, sin ninguna rebaja en el rendimiento de la aplicación. Entonces, estas técnicas de generación de código para hardware específico también sería bueno tenerlas. Es por ello que la mayor parte de personas que trabajan en Machine Learning tienen estas 3 alternativas. Y les pongo únicamente las 3, no es una búsqueda exhaustiva, pero se me ocurre que ustedes podrían comenzar con esto. Si quieren trabajar en Machine Learning, la primera opción que van a encontrar en las redes muy frecuentemente es Python. Python es un lenguaje de programación. Lo bueno de este lenguaje de programación es de que existen una infinidad de bibliotecas, libraries, para lo que es Machine Learning, y también integración con otras actividades como preprocesamiento y generación de código para otras arquitecturas. Entonces, encaja perfectamente en lo que acabamos de mencionar. De hecho, existen paquetes que se usan a nivel ya profesional, como TensorFlow, Keras, PyTorch, Scikit-learn, que son soluciones ya para problemas existentes. Entonces, estas bibliotecas de herramientas de desarrollo son muy buenas, pero tienen que ser programadas en Python. Y Python no es un lenguaje rápido de aprender.
Es un lenguaje que tiene su curva de aprendizaje y si bien alguien ya puede conocer de ustedes Python, pues sería lo ideal que ingrese en este mundo. Como yo estoy haciendo un taller de apenas 4 horas, yo necesito un ambiente un poquito más amigable, que no sea tan complicado como pedirles que programen en Python. Pues para eso tenemos MATLAB, que es un ambiente de computación numérica. No fue inicialmente orientado a Machine Learning, pero ahora, actualmente, en las últimas versiones, tiene una gran cantidad de bibliotecas también para Machine Learning. Incluye procesamiento de datos y además visualización gráfica, lo que ayuda bastante, como vamos a ver más adelante. MATLAB es facilísimo para los principiantes, porque es un lenguaje de programación muy simple. Como ustedes alguna vez hayan programado en cualquier lenguaje, no importa si es Basic, C, Java, lo que sea, ya saben MATLAB. Es muy simple de utilizar. Y además de eso, también tiene una cantidad de toolkits para si ustedes desean aprender un poco más. Y justamente es por eso que la mayor parte de ejemplos están basados en algunas aplicaciones que ya MATLAB provee en sus documentaciones. La última alternativa o herramienta que se me ocurre a mí considerar sería R. R es un software para análisis estadístico, pero igual también tiene las suficientes ventajas para Machine Learning. El problema igual es peor que Python. Es una especie de lenguaje de programación mucho más complicado en la cantidad de argumentos y elementos que se requieren para que esto funcione. Y si bien funciona bastante bien y es gratuito, a diferencia de MATLAB, pues la curva de aprendizaje es muy costosa. Para aprender bien el lenguaje R, pues requieren muchísimo tiempo. Ya cuando lo dominen, claro, a lo mejor se presenta con mayores ventajas, pero aprender R es una tarea bastante complicada. Un poquito más que inclusive Python, diría yo. MATLAB es muy fácil de aprender. Pues con estos antecedentes, ya que nos queda poco tiempo y no hemos usado MATLAB, vamos a trabajar un ejemplo que le vamos a ir analizando el día de hoy. El día de mañana terminamos de analizar este ejemplo antes de involucrarnos con los diferentes algoritmos de aprendizaje supervisado, no supervisado, y el día viernes exclusivamente hablamos de Deep Learning. Este ejemplo que yo he preparado es un ejemplo bastante simple. La idea es grabar sonidos del corazón. Entonces los sonidos del corazón son una fuente bastante rica de información para diagnóstico de patologías, además del electrocardiograma, que el electrocardiograma se adquiere a través de electrodos específicos y se requiere un electrocardiograma. Esto se puede adquirir a través de una especie de micrófono. El nombre técnico es fonocardiograma. Es más barato, más simple de utilizar. Es como el estetoscopio, ¿no?, que usan los médicos. Se le acerca al corazón y se graban los latidos del corazón. Esa grabación, si es de buena calidad, se puede diagnosticar, como les digo, enfermedades. Entonces, vamos a intentar distinguir un corazón normal de un corazón con algún tipo de patología. No nos interesa qué patología, simplemente que no está en funcionamiento normal. Para ello, ¿qué necesitamos? Adquirir los datos, extraer las características, explorar varios algoritmos, sintonizar el modelo para mejorar el desempeño y, obviamente, llevarlo a un hardware tal que yo no tenga que grabar los sonidos en el hospital y traerlos a mi computadora. Lo ideal sería que el hardware esté integrado en el fonocardiograma del hospital y el fonocardiograma inmediatamente me diga si es que es un corazón normal o es un corazón con algún tipo de patología. Entonces, esta parte última es justamente el modelo tiene que llevarse al hospital, no quedarse en mi computadora, y es la parte a veces más difícil. Entonces, como ven, vamos a adquirir datos y extraer características para hacer esta aplicación de aquí. ¿Qué vamos a usar? Vamos a usar datos de una competencia del 2016 que tenía que ver con computación en cardiología. Era un desafío que había en el 2016. Es una base de datos ya bastante conocida, pública. Incluye 3.240 grabaciones. O sea, 3.240 veces se grabó a personas que tienen un corazón perfecto o sano y otros que tenían cierta patología. Y además de eso, de estas 3.240, tenemos 301 registros para validación del modelo. Entonces, podemos grabar esos sonidos, o se grabaron esos sonidos, mejor dicho,
en intervalos que van de 5 a 120 segundos. Las grabaciones no son siempre exactas en tiempo. Algunas son cortitas, otras son más grandes. Y claro, esta estructura puede ser creada usando la función. Entonces aquí es donde viene lo que justamente para poder continuar, y si ustedes quieren acompañarme en las actividades, les pediría que por favor ustedes hagan. Las diapositivas van a ser compartidas con ustedes, como les dije, por los organizadores. En la tercera diapositiva ustedes podrían descargarse básicamente este MATLAB Script. Es lo que necesitamos por el momento, ¿sí? Entonces les voy a indicar qué pasaría cuando ustedes descargan este zip. Ya cuando ustedes tengan el link, aquí les aparece también, ustedes ven ahí, es un link de Dropbox donde está esta información. Les voy a ir a MATLAB para mostrarles. Entonces, vamos a ir al MATLAB. Espero que estén viendo la pantalla de MATLAB. Cuando ustedes descarguen la aplicación, se les va a crear un directorio como este. Ustedes tienen aquí un archivo llamado downloaddata.m. Ustedes lo único que tienen que hacer aquí es ejecutar este script. Pueden simplemente en la parte de MATLAB clicar aquí el botoncito Run. Esta función va, como ustedes ven, a contactarse con la base de datos Physionet, que está aquí, y se va a descargar toda la información. Obviamente estos archivos son bastante grandes, noten que son 3400 grabaciones de esos datos. Entonces yo lo puedo volver a ejecutar, pero justamente le condicioné, si es que ya existe ya no se descarga. Entonces ahorita va a aparecer que funciona rápidamente, pero voy a mandarle más bien a ejecutar acá. Ustedes ponen download data y vean, en mi caso terminó rápidamente porque yo ya hice eso anteriormente. Depende de la velocidad de su conexión también, son archivos de 250 megas. Si no hubiera bajado con anterioridad, créanme que aquí demoraría unos 2-3 minutos en terminar este download data. Este download data ya me crea los archivos que ven aquí, data. Dentro de data ya están todos los archivos de visualización. Entonces, ¿qué es lo que vamos nosotros a intentar hacer? Analizar esos datos. Y justamente este archivo, una vez que se descarga, me copia, si ustedes ven aquí, en la parte izquierda, dos archivitos. El A0002 y el A0011. Son dos ejemplos de archivos. Para eso quisiera ver cómo son los latidos del corazón en audio cuando nosotros hemos grabado esa aplicación. Entonces para ello tenemos este archivito Analyze Examples, que no le voy a ejecutar por completo, sino más bien voy a hacer paso a paso. ¿Qué es lo que hago? Leo el primer archivo, el 011. Ese es un latido normal, ¿sí? Y quisiera verlo, qué forma tiene ese archivo. Fíjense, ese es el latido normal de un corazón sano. Como ven, tiene las ondas aproximadamente cada segundo hay un latido, los que están ahí grabados. Pero también podemos intentar ver un latido con problemas. Voy a grabar, a leer, mejor dicho, el 002. Ese es una grabación de un corazón con problemas. Veamos qué forma tiene. Fíjense, tiene ya unas componentes más distorsionadas. Y es por eso que les decía que para usar Machine Learning yo tengo que un poquito ser experto en la tarea que quiero hacer. En este caso quiero distinguir latidos sanos de latidos con problemas. Si yo solamente veo estas señales, nunca vi un latido de un corazón, va a ser bien difícil que únicamente con esta información yo ya pueda generar un código de Machine Learning suficientemente adecuado. Quizás yo debería analizarlo eso en otras herramientas, con otras herramientas que MATLAB posee.
Y justamente es lo que vamos nosotros a continuar haciendo. Vamos nosotros, ya que vemos, podemos inclusive escucharlas. Esta partecita de aquí, no sé si a través de la videoconferencia se va a escuchar. No sé si están escuchando, yo aquí estoy escuchando perfectamente. Este es el latido de un corazón sano. Entonces, como se dan cuenta, se puede hacer ese análisis inicial para ver qué es lo que tengo en las manos y qué es lo que puedo yo hacer. Como ya el tiempo nos queda cortito, de hecho ya es las 5 de la tarde, vamos a quedar aquí y la sesión de mañana vamos a comenzar justamente analizando este ejemplo. En las diapositivas está toda la información, tanto para descargarse el ejemplo, así como los pasos que vamos a hacer nosotros a lo largo de esta sesión. Sin embargo, pues si es que hay alguna duda, yo sé que deben haber muchas consultas, muchas inquietudes, por favor manden al chat de tal manera que los organizadores me puedan pasar y yo pueda ir respondiendo conforme aparecen estas inquietudes y esas novedades. Por el día de hoy creo que se nos acabó el tiempo, vuela, cuando uno se está divirtiendo, al menos yo. Entonces nos vemos el día de mañana a las 4 de la tarde para continuar con este análisis de Machine Learning. Hemos tenido que revisar los conceptos iniciales y ahora en adelante ya será un poquito más divertido viendo cómo es que esto se puede aplicar a través del uso de MATLAB. Gracias a todos. ¿Sí? Inicio, muchas gracias, disculpa que te interrumpa. Solo dos cositas, hay dos preguntas fundamentales o básicas que han hecho por el momento. Se te acabó de enviar por el chat, por favor, a ver si esas dos les puedes contestar de manera rápida. Estoy viendo el chat. ¿Dónde se podría descargar los archivos .m de MATLAB? Justamente las diapositivas, en las diapositivas están todos los enlaces para poder hacer la descarga de todos esos archivos. Y es por ello que es necesario que los organizadores les hagan llegar las diapositivas a ustedes. Como ellos tienen la lista de registro, esperaría que a esa lista de emails les envíen al menos las diapositivas o el link para que se descarguen las diapositivas. Me pregunta si es posible correr los archivos en MATLAB online. Sí ejecuta. Hay algunas funcioncitas que el día de mañana vamos a usar y que no me funcionan. Yo también tengo aquí MATLAB online disponible y había una funcioncita que es el Signal Analyzer. El Signal Analyzer, por alguna razón, no me ejecuta en el MATLAB online, en el web, pero el resto de funciones deben trabajar. Entonces también podrían hacerlo sin ningún problema en el MATLAB online. ¿Alguna otra? Si desean hacer una review de Machine Learning, se puede simular. Sí, me dicen, si es que tengo pocos datos, yo quiero usar Machine Learning, ¿podría yo simular esos datos? Sí, existen técnicas para justamente desarrollar modelos en base a no datos reales sino simulados. Pero, claro, como ustedes entienden, esos datos simulados no necesariamente corresponden a la realidad. Tenemos varios ejemplos de trabajos que se han hecho solamente con datos simulados. Pero la pregunta es qué también se hizo esa simulación de esos datos. De cualquier manera, existen técnicas estadísticas que se pueden emplear para que esa simulación sea lo más realista a la situación de datos reales, por lo que sí es posible usar Machine Learning con datos simulados para validar el modelo, porque ya para la aplicación real sería bueno que esos datos sean ya los obtenidos por la aplicación como tal. Sí, muchas gracias, Vinicio. Creo que esas son todas las preguntas que hemos tenido hasta por el momento. Como les decía Vinicio en algún momento, vamos a tener las diapositivas o entregarles un link donde puedan bajarse para que tengan acceso a los documentos que están solicitando y puedan estar listos para el día de mañana, que trabajaremos ya sobre una aplicación. Por el momento les agradezco mucho estar pendientes y estar puntuales de la hora para poder trabajar sobre el tiempo que tenemos bastante corto, como se había dicho, y es una aplicación bastante interesante. Agradecemos mucho a Vinicio por su tiempo el día de hoy y nos vemos el día de mañana para poder continuar con este tema bastante interesante. A todos muchas gracias por su participación el día de hoy y les esperamos el día de mañana. Gracias, hasta mañana.